Soy Marta Prada y estás escuchando Madre Felicidad, el podcast donde hablamos de maternidad, autocuidado y crianza consciente desde la filosofía Montessori. Todo con mucho amor y con un toque de humor. Así que relájate porque este es un momento para nosotras. Ponte tu té ahí al lado y tómate un ratito para ti mientras me escuchas y compartimos desahogos varios, risas y lo que haga falta. Oye, ¿cómo lleváis septiembre? Contadme, porque yo tenía muchos planes para este reinicio, para esta vuelta al cole, pero los planes me han pasado a mí por encima. Yo os decía el otro día en el podcast, es un mes para recalcular ruta, porque había cosas que quizá hacías y ya no funcionan. Bueno, pues todo esto es la teoría y como en todo en la maternidad, otra cosa es la práctica. A mí septiembre me ha arrollado, me ha pasado por encima. Nos estamos levantando y pegando unos madrugones para adaptar ahora la nueva rutina, porque mi hijo ha empezado el instituto, ahora entra mucho más pronto a las 8:15, que yo el día antes pensaba que todavía que era a las 8:30, me dice la madre que tenía al lado, no, es que es a las 8:15, salen a las 3 menos cuarto, y yo como, ¿qué? Y sí, pues es a las 8:15, tenemos que estar súper pronto porque además pillamos unos atascazos que no veas y hay que salir con tiempo suficiente, así que nos estamos levantando a las 6 de la mañana, es de noche. A mí me gustaba levantarme, meditar y luego ya ponerme en marcha. Yo ahora de noche, así, es que no me ubico, no me estoy ubicando. Hay días que no estoy meditando, que estoy meditando por las noches pero me quedo dormida. No sé un poco cómo ubicar los momentos para mí, no encuentro esos momentos, espero encontrarlos en algún momento porque yo sé que me hacen falta y sé que si no los busco conscientemente, al final la rutina me acaba arrollando. Así que ya os iré contando, pero sí que os quería decir que algo que me parece fundamental para hacer ahora en septiembre y que yo hago siempre que hay cualquier cambio heavy, como pues vacaciones de verano, de repente, no sé, cualquier cambio de rutina es importante, al margen de que me parece importante hacerlo de forma habitual, pero sobre todo si hay algún tipo de cambio como este ahora que vamos a empezar, pues eso, con nuevas rutinas, con nuevos hábitos, con nuevos horarios. Es fundamental hacer reuniones con nuestros hijos. Que ahora vosotros estaréis diciendo, pero Marta, esto de las reuniones ya es lo que me quedaba. ¿Cómo le voy a plantear yo a mi hijo y a mi pareja que ahora de repente tenemos que reunirnos? Que ya bastantes reuniones tenemos. Bueno, pues yo sé que puede sonar un poquito así extraño al principio, y es que es verdad que al principio te sientes un poquito extraña, pero de verdad, llevo años, porque esto de las reuniones yo lo aprendí cuando me certifiqué en disciplina positiva hace ya muchos años, y llevo años aplicándolo con las familias como herramienta, y todas las familias me dicen, Marta, no me imaginaba la cantidad de beneficios a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel del desarrollo del lenguaje, a nivel de conexión, la cantidad de beneficios que podían tener las reuniones familiares. Probadlo. Y me contáis, probadlo de verdad. Igual que las empresas se reúnen de forma periódica y se reúnen sobre todo de forma extraordinaria cuando algo de repente no va bien, cuando los objetivos no se están cumpliendo, y entonces se analizan las circunstancias, se escuchan las ideas de todos, se hace como un brainstorming, de repente vemos soluciones, ponemos planes de acción. Pues es que es fundamental también hacer todo esto en la familia, aterrizar la realidad que tenemos, que muchas veces vamos en piloto automático, pararnos, hablar, ver lo que está funcionando, lo que no, buscar soluciones, crear nuestra rutina. Y yo todo esto es algo que he hecho hace unos días. Cosas que, por ejemplo, hemos planteado en esta reunión. Cómo íbamos a organizar el tema de los menús, de las comidas, cómo íbamos a organizar la rutina de la mañana, qué hacíamos cuando llegábamos del cole. En plan, llego, dejo el tupper en el fregadero, subo, me lavo las manos, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer por las tardes? ¿Qué tiempo vamos a tener juntos? Y algo que me parece fundamental para cuando empieza toda esta rutina y que de repente es como que todo vemos la parte negativa, el agobio, el automático, venimos del verano, que es un tiempo de disfrute, y ahora es como todo obligaciones. Algo que me parece fundamental es tener ilusiones, así que eso también me parece súper importante, hacer planes sencillos con ellos, ilusionarnos por cosas que podamos hacer juntos, aunque sean cosas súper sencillas, agradecer. Bueno, otro día, si os parece, porque esto es súper interesante, os hablaré con calma del tema de las reuniones familiares, ¿vale? Si a alguien le interesa, dejármelo en comentarios y otro día pues lo tratamos más profundamente en el podcast, ¿vale?
Bueno, hoy vamos con la pregunta de la semana, que esta vez la he cogido de otro lugar diferente. Hice un preguntas y respuestas en Stories y una mamá me preguntó algo que a mí me hizo iluminarme la bombilla de la inspiración y yo dije, este tema no lo hemos tratado en el podcast y lo tenemos que tratar, porque esta pregunta que me ha hecho esta madre se la hacen miles de madres. Durante años a veces se hacen esta pregunta y no se atreven a expresarla en voz alta. Así que le vamos a dar voz en el podcast, es el momento de sacarla a la luz y es el momento no de dar respuestas, porque yo sabéis que no me gusta nunca dar respuestas universales, porque creo que cada familia, cada persona es un mundo, pero sí poner un poquito de claridad y de orden para que cada persona encuentre su propia respuesta. La pregunta no la tengo, ¿vale? No la tengo delante, pero era algo así como: Marta, hace tiempo que no estoy bien y ¿cómo puedo saber si ha llegado el momento de separarme? Bueno, lo primero que yo quiero hacer es mandarte un abrazo muy apretado, de verdad, un abrazo muy estrujado, porque es muy duro de verdad sentirte mal, saber que estás mal y o no ver la salida o verla pero no atreverte a tomarla. Así que lo primero, te mando un abrazo muy fuerte, te entiendo, no estás sola y quiero decirte una cosa, yo sé que es muy difícil porque cuanto más tiempo pasa, además más apagada te sientes, más sobrepiensas las cosas, más fatiga sostienes y es muy difícil verte ahí, de verdad, porque arrastramos mucho todavía, hay muchos miedos, muchos prejuicios y el momento desde que tú te empiezas a encontrar mal hasta que de verdad tomas la decisión, es una temporada tan gris, tan oscura a veces de nosotras, que sacamos una versión que nos cuesta incluso reconocer. Y yo te diría una cosa, no tienes por qué decidir ya si no te ves preparada, si no tienes claridad, si por lo que sea ahora mismo tú crees que no es el momento, por lo que sea, ¿vale? No tienes por qué decidir ya, pero algo que te va a ayudar a sentirte mejor y que te va a ayudar sobre todo a tener más claridad y a empoderarte más para tomar la decisión, es pedir ayuda. Es pedir ayuda. Y yo sé que pedir ayuda también asusta, ojo, porque muchas veces decimos, no, es que tienes que ir a terapia. Ya, pero es que ir a terapia muchas veces supone darte de frente con tu realidad, supone reconocer cosas que a ti te cuesta verbalizar. Y tú sabes que eso va a pasar y va a suceder en ese lugar y a lo mejor no te atreves a hacerlo, pero a lo mejor sí te atreves a hacer lo que ha hecho esta mamá, hacer una pregunta por stories, ¿vale? Pues eso, aunque es un pasito muy pequeño, pero es un pasito para ti muy importante. O bien buscar a una amiga que pueda ser imparcial y que te pueda escuchar sin juzgarte, sin aconsejarte, porque muchas veces, de verdad te lo digo, cuando, sobre todo si estáis en el otro lado y una amiga os viene diciendo, mira, no sé si separarme, a veces no busca que tú le des la respuesta, porque al final en un matrimonio están dos personas y la persona que desde fuera da consejos muchas veces no tiene una visión completa de la realidad y muchas veces es muy difícil dar consejos. Lo que busca muchas veces esa persona es que la escuches, que no la juzgues, porque el hecho de que pueda contártelo, pueda ponerle palabras, a esa persona le va a ayudar muchísimo a ordenar sus ideas, sobre todo a poner nombre y poner palabras a cómo se siente, a dejar de minimizar cómo se siente, y eso de verdad, aunque tú no aconsejes ni una sola cosita pequeña, ya le va a colocar en otro lugar. Aquí vamos a hablar en el contexto de una pareja que tenga hijos, porque los hijos transforman la pareja. Y no tanto porque ellos sean los responsables de que la pareja de repente vaya mejor o peor, sino porque muchas veces sale a la luz cosas que estaban ahí ocultas debajo de una capa y que no habíamos visto. Porque sí, amigas, muchas veces llegamos a formar un proyecto de vida con una persona y no la conocemos realmente, porque hay cosas que no se hablan. Porque hay muchas cuestiones fundamentales a la hora de establecer un proyecto de vida con una persona que no las has hablado y que te las has callado porque no tienes herramientas de comunicación, porque no tienes modelos o referentes de parejas sanas, porque te daba vergüenza, porque temías que si sacabas ese tema la otra persona se pudiera enfadar. Y simplemente lo que te ocurre es que tú estás a gusto con esa persona sin haberte planteado o sin haber puesto en la mesa cosas fundamentales, pero los dos estáis a gusto
Y llega ese momento, esa etapa vital en la que toca como, ¿no? Voy a ponerlo así entre comillas, toca casarse, toca tener hijos, toca irse a vivir juntos y bueno, pues te dejas un poco como arrastrar por la marea y das el paso. Te vas a vivir con esa persona, te casas, tienes hijos y hay cosas que no te las has planteado hasta que de repente te das de frente con la cruda realidad. Porque tú conocías a esa persona como hijo, como hermano, como pareja, como amigo, como amante, pero no lo conocías como padre. Y ahí es donde quitamos ese tapete y vemos todas esas cosas que estaban ocultas. Que ya no es tanto que los hijos transformen a la pareja, que también, sino que muchas veces ponen de manifiesto cosas que no habíamos visto o hablado antes. Hace poco tuve una asesoría con una mamá que me decía, Marta, es que yo ya estaba cansada de ser la madre de mi pareja, porque yo no tenía un hijo, tenía 2. Y parece que yo tenía que ser la que le lavara, le planchara, le recogiera las cosas y yo ya no aguanto más porque yo he decidido ser madre de un hijo, no de 2. He decidido tener un bebé, no un hijo de 40 años. Y lo he hablado, me he expresado, lo he comunicado de todas las formas posibles y no hay cambios. Hay muchas palabras, pero no hay cambios. Hasta que he llegado al momento de que he tomado la decisión y me he separado. Y llevaba pues como un mes, una cosa así, separada. Y me decía, ¿no te imaginas? Dice, lo estoy pasando mal porque al final tenía unas expectativas y tengo pues como una sensación de que he fracasado, que de esto hablaremos después, que no es un fracaso. Dice, pero la paz que yo tengo ahora mismo, de no tener que estar detrás de una persona, de no tener que estar recogiendo sus cosas, su mierda, la paz que tengo ahora mismo no me la quita nadie. Y es que todas estas cosas, por supuesto, que desgastan mucho a la pareja. Y por supuesto que muchas veces te hacen entrar en un bucle que es muy tóxico, donde acabas viviendo por y para tu hijo, tu pareja, y no hay espacio para ti. Ni hay espacio ni parece que tu pareja esté dispuesto a dártelo. Y se hablan las cosas, hay palabras, pero como decía esta madre, no llegan los hechos. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces esa presión que tenemos, esa presión social de aguantar por los hijos, porque los hijos necesitan que estemos unidos, esa presión muchas veces nos machaca muchísimo porque a veces posponemos la decisión durante años y años y años en los que nuestros hijos están viendo una versión súper gris de nosotros, una versión totalmente sobrepasada, desgastada, anulada en muchos casos y hay que lidiar con ese choque de expectativas entre lo que tú habías idealizado que iba a ser tu familia y lo que ves que tienes, las cartas con las que estás jugando y cómo puedes hacer que tu vida y tu realidad sea lo más sana posible. Y ahora me gustaría daros una serie de señales o de pilotos rojos que se encienden a la hora de saber si es el momento de separarte. La primera señal y para mí la más clara es cuando tú te sientes más sola estando en pareja que estando tú sola de verdad. Y tú se lo comunicas a la otra persona y la otra persona se lo toma como un ataque, como un reproche, como un juicio, como una crítica. Pero no hace nada porque tú te dejes de sentir así. O bien te da palabras muy buenas, pero pasa el tiempo y no hay hechos. Y cada vez la sensación de soledad en ti es más brutal. Y estás acompañada, pero te sientes sola. Y te sientes sola de verdad. Y ese es un vacío que cada vez se hace más grande y cada vez te apaga más. La segunda, cuando tú sientes que estás en modo supervivencia con esa persona, que ya todo lo que hacéis son tareas de coordinaros, compañeros de piso, digamos, y que estás sobreviviendo, intentando no discutir, intentando que nada salte por los aires. Esa es otra señal. Otra señal muy clara es cuando esa persona ya no te suma, cuando ya no te trae paz. Cuando lo que te trae es sobrepensamiento, angustia, ansiedad, tristeza, se te pone un nudo aquí en el pecho. Cuando tienes estas sensaciones, piloto rojo. Y otro piloto rojo, cuando ya dejas de admirar a tu pareja, cuando ya todo te chirría, todo te molesta, cuando eso que admirabas de él de repente se hace tan chiquitito que ya ni lo ves, ese es otro piloto rojo muy claro. Y se nos tiene que encender también la luz roja cuando haces intentos de hablar, de solucionar, de acercarte y lo que recibes es, como os decía antes, reproches, ataques, se lo toma todo a la defensiva o te da buenas palabras pero nunca llegan los hechos. O llegan las palabras, bueno, sí, te prometo que voy a cambiar, que esto lo voy a hacer diferente, que ya verás, que tal,
Cambia 2 semanas y a las 2 semanas volvemos a la casilla de salida. Cuando tú llevas mucho tiempo con esta sensación de que es como darte con una pared, piloto rojo. Y luego hay otro piloto rojo que se suele pasar muy alto a la hora de tomar la decisión de seguir o de separarme de mi pareja, y es cuando desaparecen las pequeñeces del día a día. Y fíjate que yo creo que es una de las cosas que más mella pueden hacer en una relación. Cuando tú le dices a tu pareja, mira, ¿has visto qué bonito está el cielo? Y de repente ves que ni siquiera te está escuchando, que está con el móvil, que le dices cosas pequeñas, que pueden ser cosas insignificantes, pero no hay respuesta, no hay interacción, no hay esa conexión de escuchar las pequeñas cosas del día a día, de tener complicidad en lo pequeño. Al final, las cosas pequeñas son las que hacen que se produzca el mayor distanciamiento en una pareja. Que muchas veces no es que haya habido una gran discusión o que tengamos una gran diferencia, sino que son pequeñas gotitas, pequeñas cositas que nos van separando, que van llenando el vaso hasta que el vaso se desborda. Y puedes ver que el vaso se ha desbordado cuando tú has perdido la ilusión por tu pareja, cuando ya es como que no te quedan fuerzas por luchar, sientes que ya lo has dado todo, has hecho todo, le has pedido ya con parrafadas así, te has sentado a hablar 40.000 veces y ya no hay esa ilusión porque las cosas cambien, mejoren, por tener un proyecto común. Y en último lugar, os diría que escuchéis vuestro cuerpo, porque el cuerpo muchas veces te habla lo que tú no te atreves a decir. Cansancio, agotamiento, ansiedad, se te cae el pelo, estás todo el día hinchada, estás teniendo problemas digestivos, intestinales. Muchas veces el cuerpo te grita lo que tú no te atreves a susurrar. Y a veces es el propio cuerpo el que te avisa, esta persona no te está haciendo bien. Esta persona te está destruyendo, esta persona te está apagando. Y ojo, porque yo acabo ahora de dar todas estas señales o de pilotos rojos y probablemente la mayoría de personas que me esté escuchando, incluso yo misma en mis relaciones, a todos se nos ha encendido uno de estos pilotos rojos en algún momento en nuestra relación. ¿Por qué? Pues porque las relaciones no son el mundo de la piruleta, las relaciones no siempre van en ascenso, las relaciones pasan por altas y pasan por bajas, y a veces estás arriba y a veces estás abajo, a veces estás bien y a veces estás mal, porque hay días que no te aguantas ni tú como para que te aguante tu pareja, y es normal que haya fricciones, porque cada uno venimos de nuestro padre, de nuestra madre, cada uno venimos con nuestras heridas, cada uno cargamos nuestra mochila, y si muchas veces ya es difícil cargar con tu propia mochila, cuando además tienes que ir de la mano con otra persona con su propia mochila, la cosa no se pone fácil. La cosa hay que lucharla, hay que invertir tiempo, energía, y es un esfuerzo consciente. El amar es un verbo, es acción, es movimiento. De poco me sirve que me digas te amo, te quiero, cariño, te adoro si no hay acción. El amor se demuestra y se demuestra con acciones. Y muchas veces las parejas están en momentos de crisis y no quiere decir que tengan que separarse. Hay que ver si eso se puede recuperar, cuánto tiempo llevo sintiéndome mal, qué es lo que ocupa el mayor tiempo, qué sentimiento ocupa el mayor tiempo en mi relación, cuántas veces me siento mal y cuánto porcentaje de tiempo me siento bien, cuánto tiempo llevo arrastrándolo. Es decir, nadie en un podcast te puede decir si es el momento de dejar tu relación o si has de continuar con tu relación. Es algo que solo tú puedes ver y solo puedes tú tomar esa decisión. Pero hay muchos indicadores que te pueden dar pistas, como los que te acabo de comentar, ¿vale? Entonces, haz un balance de lo que es tu relación y haz un balance de cómo te hace sentir esa persona y cómo te ha hecho sentir esa persona a lo largo del tiempo, y si pesa más lo bueno o lo malo y cómo te está afectando tanto lo bueno como lo malo en esta relación. Porque está bien amar a otra persona, está bien amar a tu pareja con todo lo que tengas dentro de ti, intentarlo, lucharlo, pero no puedes amar a la otra persona a costa de olvidarte amarte a ti. Así que eso tiene que ser lo primero. Y cuando estoy con una persona, esa persona quiere que yo me ame a mí misma. Cuando esa persona yo veo que le preocupa más el amor hacia sí misma que el que yo esté bien y el que yo me ame a mí, ahí, amiga, hay que replantearse las cosas y ver si realmente
lo mejor para mi salud, para mi bienestar, para el de mi familia, para el de mis hijos, es estar juntos. ¿Y en qué lugar quedan los hijos en todo esto? Porque muchas veces alargamos la situación por el miedo a cómo les va a afectar esto a mis hijos, les voy a romper la vida, les voy a causar un trauma. Tengo que decirte algo y escúchame bien. El trauma en los niños no viene por el divorcio ni la separación. El trauma viene por el conflicto sostenido en el tiempo, por esas separaciones tormentosas en las que parece eso un fuego cruzado, en el que los que están en medio recibiendo las flechas son los niños. El conflicto viene por esas parejas que están en una situación de tensión, de discusiones, de reproches, de ironía, de frialdad continua y no se separan. Y los hijos tienen que vivir un conflicto continuo día a día dentro del hogar. Y tienen que ver a sus padres apagados, tristes, mal, infelices. Por ahí viene el trauma, por ahí viene el perjuicio para los niños. Y muchas veces nos ocurre que imaginamos esa familia que nosotros teníamos idealizada, que estaba unida, que estaba feliz, que se apoyaba el uno al otro, que compartían responsabilidades, que vivían en armonía. Y alargamos esa decisión por la expectativa que teníamos y por el anhelo de que esa expectativa en algún momento se haga realidad. Pero tú no tienes que agarrarte a esa expectativa que la tienes idealizada en tu cabeza y que solo está aquí. Lo que tienes enfrente de ti no es eso. Lo que tú tienes enfrente de ti no es esa familia que estás idealizando. Lo que tienes enfrente de ti es esa pareja con la que te sientes mal, con la que te sientes sola, con la que te sientes chiquitita, que te apaga, que te hace sentir ansiedad, que te hace sobrepensar. Eso es lo que tú tienes que mirar. Y eso es lo que tú tienes que valorar a la hora de tomar la decisión. No agarrarte a algo que no existe y que has idealizado. Agarrarte a lo que existe, a la realidad. Y yo sé que genera mucha culpa tomar la decisión de separarse porque la expectativa está ahí, yo lo he vivido y me emociono, ¿eh? De verdad os lo prometo que me emociono todavía al pensarlo, al pensar cómo estaba yo en ese momento cuando tomamos la decisión de separarnos. Es duro tomar la decisión. Es una decisión que quizás estás pensando, es que me da miedo. Es que es una decisión que hay que tomarla con miedo. No la puedes tomar sin miedo. Esa decisión se tiene que tomar con miedo porque no sabes lo que va a pasar después. Hay muchas incertidumbres que están ahí y no hay certezas y eso asusta. Pero algo que te puede ayudar mucho si ese miedo se está apoderando demasiado de ti es pensar ¿qué quiero que normalicen mis hijos en sus relaciones para el día de mañana? ¿Cómo quiero yo que aprendan a vivir las relaciones? ¿Qué versión de mí quiero dar a mis hijos? Porque quizá ahora le estoy dando una versión gris y no le puedo dar otra versión mientras yo siga en esta situación. Y lo único que yo puedo hacer para crear un clima sano para mis hijos es tomar esta decisión. Y no es una decisión egoísta, es la decisión más sana para tu familia, no para ti y para tus hijos. Y sobre todo una pregunta que a mí me hizo un clic muy grande es: si mi hijo el día de mañana fuese un adulto y estuviera en una relación como la que yo tengo en este momento, ¿qué consejo le daría yo? Si yo le estuviera viendo como yo estoy ahora, ¿qué consejo le daría yo como madre? Ten clara una cosa, tus hijos no necesitan que estéis juntos, tus hijos necesitan que estéis bien, que haya paz, que haya armonía, que haya estabilidad, que haya seguridad, que estéis felices. Eso es lo que necesita un niño para crecer en un ambiente sano. Estéis en la misma casa o estéis en distintas casas, porque no nos tenemos que olvidar que cuando nos separamos, la familia no deja de existir, simplemente cambia de forma. Tú decides si lo que quieres que normalicen tus hijos es una vida basada en expectativas o una vida auténtica. Y respiro, aterrizo mis emociones, porque yo al final esto lo he vivido, me toca muy de cerca, remuevo un poco todo lo que viví en ese momento y a pesar de que yo lo tengo muy sanado, ya muy transitado, he hecho mi proceso, pues irme para atrás y revivir todo ese momento de tomar la decisión me remueve un montón. Y yo os quiero también contar una cosa, una anécdota que a mí me contó una mamá que me gustó mucho su punto de vista. Esto me lo contó en asesoría. Esta mamá se había separado hace 2 años y pico. Lo había pasado muy mal en el momento de la separación. Y os pongo un poco en contexto. Esta mamá estaba muy mal con su pareja. Ella se sentía muy chiquitita al lado de él.
Bueno, corresponsabilidad cero, era toda la carga para ella en todos los aspectos y muchas veces, como me decía ella, Marta, es que ya no es que no comparta mi punto de vista, es que ya no solo es que no haga, es que lo que hace es como que siento que yo estoy fregando y que él me va tirando porquería. O sea, es que ya no es que haga, sino que deshace. Y bueno, se sentía muy frustrada, muy mal, muy sola también. Me decía, es que era como hablar con una pared. Esa persona, como os digo, llevaba separada ya 2 años y pico. Y os cuento ahora qué pasó para que ella tomara la decisión de separarse. Un día él se había ido a duchar y se había dejado el móvil encima de la mesa. Y le saltó una notificación de una persona que tenía puesto con un nombre de hombre, pero ponía hola amor, ¿qué haces? Ta, 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 ta. Entonces, en ese punto, ella se dio cuenta de que su pareja le estaba siendo infiel. Dice Marta, ese fue el clic que a mí me hizo tomar la decisión. Yo no voy a tolerar una infidelidad y menos después de todo lo que yo llevaba pasado. Ya era la gota que colmaba el vaso. A partir de ese día decidí que lo mejor era separarnos. Nos separamos y ella me decía que lo había pasado fatal, que no entendía cómo después de todo lo que ella había hecho por él y por sus hijos, encima le había puesto los cuernos. Lo había pasado muy mal, se había preguntado muchas veces el por qué. Esto suele pasar mucho, ¿no? Muchas veces no es el preguntarnos el por qué, sino el para qué. ¿Qué nos viene esto a enseñar? Y 2 años y pico después, como os digo, estando en asesoría, me decía, Marta, el otro día me la crucé, esa mujer seguía todavía con su pareja y le di hasta las gracias. Dice, le di las gracias porque le dije que gracias a ella yo ahora era feliz. Gracias a ella yo había tomado la decisión, porque si no hubiera sido por ella, yo no sé cuánto tiempo más hubiera seguido con esa persona estando en el estado de mierda en el que yo me encontraba, apagada, gris. Y ella pues estaba mucho mejor, me dice, me corté el pelo, dice, cambié todo. La gente que me conocía de antes y que luego me veía 2 años después separada, hay gente que ni me reconocía, es que parecía otra persona completamente diferente, dice, y fue todo gracias a esa mujer, así que yo solo puedo que darle las gracias. Y de verdad me hacía mucha gracia cómo lo contaba y me hizo un clic, ¿no? Porque a veces todo pasa por algo, yo soy de ese pensamiento que todo lo que pasa, pasa por algo y viene a enseñarnos algo. Así que a lo mejor esa mujer se tuvo que cruzar en el camino de su pareja para que ella de verdad pudiera tener el coraje, la valentía de tomar la decisión y de renacer para encontrarse otra vez con una versión mucho mejor de ella misma. Y vamos ahora ya con el momento Madre Feliz, que sabéis son tips, consejitos que yo os doy para el tema que estamos tratando cada día. Y en este caso traigo un recurso muy sencillo para acompañar a las familias, a los peques. Y es esto que os enseño por aquí. Los que no estáis viendo la pantalla, es mi cuento Mariposas, cuando las familias cambian. Y me gustaría leeros un poco el resumen del cuento para que podáis captar un poco el sentido, cómo lo he escrito. Es un cuento para acompañar el proceso de separación en la convivencia de una familia desde una mirada realista, tierna y respetuosa. Leo está triste porque su familia ha cambiado. Hay muchas cosas que no comprende. Mirando por la ventana de su dormitorio, descubrirá 2 orugas que cada día están juntas. Observarlas le hace feliz, pero un día todo cambia por sorpresa. Gracias a ellas, Leo entenderá que en la naturaleza todo se transforma y que las familias también pueden hacerlo. Porque la vida es cambio, porque todo cambio lleva su proceso, porque hoy somos orugas y mañana podemos ser hermosas mariposas. Y con eso me quedo, con todo el aprendizaje que trae una situación como esta. Te ayuda a redescubrirte, a conocerte desde otro plano y muchas veces para encontrarte con una versión de ti mucho más bonita. Hoy somos orugas y mañana podemos ser mariposas. Y me despido con un mensaje. Separarse no tiene por qué ser un fracaso. A veces es el paso más honesto que podemos dar para que nuestros hijos crezcan de una forma sana, para que nos vean bien, felices y viviendo una vida auténtica y libre.
Porque recuerda que los niños no aprenden tanto de lo que dices, aprenden de lo que haces. Así que gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme una semana más. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Podéis escucharme en YouTube, en Spotify. Recordad seguirme, suscribiros, darme 5 estrellitas en Spotify, por favor, porque eso me ayuda muchísimo, porque es que hay muchísimos podcasts muy buenos, hay compañeros haciendo un trabajo maravilloso y de verdad es muy difícil hacerte un huequito y que te escuchen las familias. Así que si esto te ha ayudado, si te ha inspirado de alguna manera, solo te voy a pedir que le des 5 estrellitas, una manita arriba si me estás viendo en YouTube y que lo recomiendes a otras mamás que les pueda servir. Recuerda que puedes mandarme tus dudas por Instagram en mi cuenta Pequefelicidad. También tienes la cuenta oficial del podcast, madrefelicidad.podcast. Me puedes escribir por correo electrónico a madrefelicidad@outlook.com. Gracias por escucharme, gracias por verme. Nos vemos.